Esta mañana vamos a hablar de Juan 17, del versículo 1 al versículo 26. No lo voy a comentar todo, pero nuestro tema es la oración del Señor. Algunos califican a esta oración que hace el Señor y que Juan recuerda y la trae a la memoria muchos años después de que la había hecho el Señor, y se conoce como la oración sacerdotal. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo dice en estos 26 versículos se conoce como la oración sacerdotal, y se conoce así porque está oficiando como un sumo sacerdote, y en realidad pues el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y se conoce como oración sacerdotal porque es como él se está ofreciendo como una oblación, como un sacrificio voluntario. Y ahorita el hermano Wally hablaba de esto en la participación, tanto en la lectura como en las oraciones, donde se da gracias por el pan, se da gracias por el contenido de la copa, que es el jugo de la vid, y allí estaba mencionando ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de una manera voluntaria, aunque él tenía miedo de pasar por ese trance, y le pide a Dios que si es posible pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. En el capítulo 16 y en el versículo 32 dice el Señor, escribe Juan: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, como oraba ahorita el hermano, porque el Padre está conmigo. ¿Qué confianza manifestaba nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que faltaban unas horas para ser aprehendido y juzgado, condenado, y unas 6 horas más de condenado, pues lo crucificarían, moriría el siguiente día y sería sepultado? Pero cuando leemos esta parte de la Escritura, y que el Señor Jesucristo dice ahí en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas que os he hablado, los discursos que nuestro Señor Jesucristo, o las enseñanzas que trajo en esas últimas horas que narra el apóstol Juan, ¿verdad?, que son los capítulos 14, 15 y 16, les da las últimas instrucciones, y con el propósito de que ellos estén preparados para la aprehensión del Señor, ¿verdad?, para la comunión que deben de tener, para la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y para su resurrección que sería 3 días después.
Ah, dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué es esa paz, verdad? Esa paz es la paz del corazón. Esa paz que solamente podemos encontrar en Jesucristo, y todos los que tengan esta paz no van a ser infelices, no van a angustiarse. El Señor Jesucristo estaba para ser aprendido. Él sabe lo que va a suceder con él. Pero Él ha heredado esa paz a los apóstoles. Ahí en el capítulo 14 y versículo 27, 14, 27, sí, en el 14, 27 dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón. En el capítulo 14, el Señor les había exhortado en el versículo 1, 2 y 3, cuando les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces miramos nosotros que el Señor dice, nos está dejando la paz de Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? El mundo la da de una manera tal que encuentran la paz aquellos que se encuentran tristes, atribulados, afligidos, en problemas, y encuentran la paz en el alcohol, en las drogas, todos los vicios que pudiéramos enumerar. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay más efectos de los vicios? Vuelve otra vez la zozobra en las personas. Y sin embargo, con Jesucristo Él está diciendo, no como el mundo la da, yo les doy otra paz, la paz en el corazón, ¿verdad? Una paz en la que se confía tanto en Dios, ¿verdad? Esa paz es el bien supremo, ¿verdad? Con el cual, como estaba diciendo hace unos momentos, nadie se siente atribulado, ¿verdad? Nadie se siente adversario, ¿verdad? Nadie se siente con que tiene un adversario encima, perdón. Nadie se siente que no puede salir de algún problema que él tenga. No, él confía en Dios, y la paz del corazón que viene de Cristo sale o saca adelante a cada uno de nosotros en nuestras tribulaciones. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo nos hereda la paz, ¿sí? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero sin embargo, hay un adversario, hay un enemigo, hay un contrario, hay un rival. Ese rival, ese adversario, ese enemigo es el mundo. Es el mundo, ¿verdad? El mundo es el enemigo de Dios, es el enemigo de la palabra, es el enemigo del evangelio, es el enemigo que se opone a cualquier acción, a cualquier obra que emprenda cualquier hijo de Dios. Recordemos al apóstol Pablo, recordemos a nuestro Señor Jesucristo, sin irnos más lejos. ¿Qué hicieron? Se fueron en contra de él, estuvieron en contra de lo que él enseñaba y buscaban cómo perjudicarle, ¿verdad? Sin embargo, el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. La aflicción puede ser sufrimientos morales, sufrimientos, angustias que tengamos, ¿verdad? Pero que si tenemos la paz de Dios,
vamos adelante. Jesús, cuando dice, yo he vencido al mundo, Jesús está viendo su victoria, ¿verdad? Pero la ve realizada, no la ve probablemente, Él ya la ve realizada, y la ve realizada por su muerte, por su resurrección y por su glorificación. Es lo que en la oración sacerdotal él va, la petición que hace al Padre. Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Entonces, cuando dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 31, dice, ahora es el juicio de este mundo, ¿verdad? Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando leemos este versículo, que es si no prestamos atención al texto y al contexto, podemos preguntarnos de qué juicio está hablando el Señor. Ahora es el juicio de este mundo, ¿verdad? Es decir, cuando Él va a ser aprendido, cuando Él va a ser juzgado, cuando Él va a ser condenado, cuando Él es muerto, allí está el juicio del mundo. No está hablando de un juicio en donde viene la condenación, ¿verdad? Sino que Jesús está viendo que con la muerte de Él, con la muerte de su vida en esa cruz, hay una selección, ¿verdad? Hay una selección en Dios, y unos van a tomar parte admitiendo la muerte del Señor como Salvador, depositando su fe en ello, ¿verdad? Y la mayoría va a desechar todo eso. Y por eso es el juicio de este mundo, ¿verdad? La cruz, ¿verdad? En la cruz donde el Señor está pendiendo, ¿verdad? Allí se está realizando el juicio del mundo, donde va a haber unos que aceptan a Jesucristo y otros que lo van a rechazar. Y su muerte ya no, para unos fue salvación por la fe que tenían en Él, pero para otros, ¿verdad?, entran en la condenación por su incredulidad. Y prácticamente eso se realiza en el Pentecostés, cuando se predica por primera vez, ¿verdad? Cuando se predica por primera vez, dice la Escritura, como 3,000, ¿verdad?, aceptaron la palabra del Señor. Es decir, aceptaron que la muerte del Señor era una muerte expiatoria, una muerte que sustituía la muerte de la humanidad, ¿verdad?, en Jesucristo. Y otra parte, ¿verdad?, pues no lo aceptó y tenían tiempo todavía para pensarlo, ¿verdad?, para oír el Evangelio, ¿verdad?, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y la otra parte en donde viene la condenación para el pueblo de Israel sucede en el año 70, ¿verdad?, cuando Jerusalén es destruido, ¿verdad? Y allí los judíos son esparcidos y ya no hay nación judía, sino que solamente ahora el único camino para poder llegar a Dios es por medio del Evangelio. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y versículo 48, ¿verdad?, dice la Escritura, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tienen quien les juzgue o le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto es lo que el Señor Jesucristo está diciendo, ¿verdad?, como preludio antes de que empiece a orar, como una introducción de la oración, porque la oración del Señor es una oración que trasciende el tiempo, porque llega hasta nosotros, porque Él pide, el Señor Jesucristo pide por nosotros.
muchas veces yo leía estos textos, ¿verdad? Y no veía yo que estuviéramos incluidos allí, pero porque leemos a veces de corrido y no hacemos, no hacemos pausa en frases para poder decir qué es lo que me está diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, la muerte del Salvador, ¿verdad? Dice en el versículo ¿dónde está? A ver. Cuando dice, ahora es el juicio de este mundo, y cuando habla de que va a ser echado fuera el Satanás, ¿verdad? Y yo cuando leía también esto, ¿a qué se refiere la palabra del Señor cuando habla de esto, ¿verdad? Bueno, está hablando, ¿verdad?, que la muerte del Salvador hace caer del dominio, ¿verdad?, que tenía el príncipe de este mundo sobre la humanidad. Yo siempre lo relacionaba, ¿verdad?, con que era quitado el poder del pecado. Bueno, sí es cierto, ¿verdad? Pero ser echado fuera significa ser echado fuera del dominio de la humanidad donde él usurpó, ¿verdad? Y introdujo el pecado y se constituyó en príncipe del mundo, ¿verdad? Por eso las escrituras, ¿verdad?, nos hablan de eso, ¿verdad?, en diferentes maneras. Cuando leemos allá primera de Juan capítulo 2 y versículo 15, 16, a ver, vamos a ver cuál es. Es el versículo, el versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí podemos entender cómo Satanás es echado fuera del dominio, ¿verdad?, que tenía usurpando, ¿verdad?, sobre la humanidad, porque él nos gobernaba, ¿verdad? Lo que continúa diciendo Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo es el enemigo de la paz de Dios, de la paz que Jesucristo nos hereda, lo que decía hace unos momentos. Y Juan, para que podamos tener presente qué es lo más valioso, ¿verdad?, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y así hay muchos versículos, ¿verdad?, donde encontramos nosotros estas cosas que el Señor Jesucristo está diciendo como preludio de su oración, ¿verdad? Lo del juicio del mundo está en Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera, ¿sí? Cuando el Señor resucita, ¿verdad?, cuando Satanás ya no tiene el poder del pecado, ya no está sobre nosotros, ¿verdad?, porque el Señor Jesucristo ha echado fuera del mundo, de la humanidad, ¿verdad?, a Satanás. Y ahora anda rondando, ¿verdad?, atrás de nosotros para hacernos caer. Bien, entonces, después de esta introducción, por supuesto, toda la oración que se encuentra aquí en Juan, que el Señor hace, no es para decirla en 5, 6, 7 minutos, ¿verdad?, para disgregarla, sino solamente miraremos algunos puntos, ¿verdad?, que son sobresalientes. Y uno de ellos es, el Señor dice en el versículo 1 que después de haber hablado estas cosas, Juan 14, 15, 16 y algo del capítulo 12 también,
y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ¿verdad?, la hora ha llegado, ¿verdad? Y es allí donde miramos esa palabra Padre como algo que nos alienta, que nos conforta. Cuando lo miramos en el nivel humano, ¿verdad?, cuando somos niños y tenemos o estamos bajo la patria potestad de los padres, ¿verdad?, cuando está nuestro Padre cerca de nosotros nos sentimos confiados, ¿verdad? Nos sentimos que no hay nada que nos pueda dañar, que nos pueda asustar, porque allí está mi papá, ¿verdad? O incluso ahí está mi mamá que va a ayudarme, ¿verdad? Entonces el Señor dice, Padre, y recordamos nosotros allá en Marcos, me parece que capítulo 14, versículos 36, cuando Él está orando, ya ha pasado ya el Señor ha establecido el nuevo pacto, ¿verdad? Han salido y se han ido al jardín de los olivos, ¿verdad?, para allí esperar la aprehensión del Señor. Bueno, cuando menos Él sabe que lo van a ir a prender. Pero Él sabe lo que va a suceder. Y dice, Padre, pues tú puedes hacer cualquier cosa. Parece que el hermano Wally estaba mencionando algo de eso, ¿verdad?, del poder de nuestro Dios, ¿verdad?, el poder de Jesucristo. Y también en la clase con Toño, ¿verdad? Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, cuando los discípulos fueron con el Señor, lo miramos allá en el Sermón del Monte y llegan en el capítulo 6 y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro. Después en las últimas instrucciones, ¿verdad?, que están en el capítulo 14, 15 y 16 de Juan, Él va a decirles a los apóstoles, hasta ahora ninguna cosa han pedido en mi nombre, pero de aquí en adelante la pedirán en mi nombre para que Dios se las pueda conceder. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros oramos, ¿verdad?, vamos a Él como Padre, Padre nuestro, ¿verdad?, que moras en los cielos, ¿verdad? Y no, por supuesto que no es una oración repetitiva, ¿verdad?, sino que solamente están puestos allí en esos 9, 10, 11, 12, 13, en esos 5 versículos están puestos las instrucciones de cómo orar a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Dándole primeramente a Dios toda la prioridad, todo a Él. Por eso decimos Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y después vienen las peticiones, ¿verdad?, que el Señor enseña que son 3, ¿verdad? Y esas 3 encierran todas las peticiones que tienen que ver primeramente con Dios y peticiones que tienen que ver con el hombre, ¿verdad? Y en esas 3 peticiones que tienen que ver con el hombre abarca todo lo que nosotros podamos incluir en una oración cuando la hacemos, incluso una oración larga, ¿verdad? Pero las 3 peticiones a Dios, ¿verdad?, están primero, ¿sí? Santificado sea tu nombre. ¿Cómo lo vamos a santificar? Con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, ¿verdad? Cuando oramos, ¿verdad?, y que vamos a hablar del Evangelio y sabemos que el Evangelio no ha llegado a ciertas personas, ¿verdad?, y pedimos que ese reino de los cielos se acerque a esas personas, ¿verdad? ¿Sí? Porque ya está con nosotros, ya estamos en Él nosotros, ¿verdad? Pero ellos no están, ¿verdad? Mucha gente no está, así sucesivamente, ¿verdad? Entonces aquí el Señor Jesucristo le hace
inicia su oración con Padre, Padre, la hora ha llegado. Y luego vienen las peticiones las que él va a hacer. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Señor está pidiendo que el Padre le dé la gloria que tuvo antes que el mundo fuese, antes que Él viniese a este mundo. Él tuvo esa gloria, pero se despojó de ella. Dice Pablo escribiendo a los filipenses en el capítulo 2, versículos del 5 en delante, ¿verdad? Cuando habla del sentir del Señor, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? El cual siendo igual a Dios, no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó, ¿verdad? Y vino a este mundo, ¿verdad? Nació de aquella Virgen María, ¿verdad? Vino a cumplir, ¿verdad? Vino a salvar, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿verdad? No con cosas corruptibles, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa como de un cordero y sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a nosotros en estos postreros tiempos. Esas palabras las encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículos del 18, 19 y 20, ¿verdad? Allí está hablando él. Entonces aquí el Señor está pidiendo que sea glorificado, pero tiene un propósito, la glorificación del Señor, para que Él glorifique a Dios, ¿verdad? Del versículo 4 al 5, él dice, la obra está terminada, ¿verdad? La gloria divina, pues, está recabada también, ¿verdad? Es como el apóstol Pablo, cuando está en la prisión, en la segunda ocasión, ¿verdad? Ahí en Roma, y lo van a matar. Ahora ya no está en una casa alquilada, ¿verdad? Como lo dejó Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, ¿verdad? Sino que ahora está en una prisión, ¿verdad? Está con cadenas ahí. Y él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice, por lo demás me espera la corona, la cual dará el Dios juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 4 y versículos 6, 7 y 8 y 9 por ahí, ¿verdad? Entonces el Señor está diciendo ahí en el versículo 4 y 5, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál era la obra que el Señor iba a hacer aquí? Iba a redimir al mundo, a la humanidad. Él ya terminó todo, ya le dio las últimas instrucciones a los apóstoles, ¿verdad? Y ahora solamente espera que venga el mundo hostil, el mundo que no quiere recibir al Señor, el mundo que odia la verdad, el mundo que hace a un lado el Evangelio. Va a ir por el Señor y lo van a juzgar, lo van a condenar, lo van a crucificar. Va a morir en la cruz, va a ser sepultado, pero al tercer día Él resucita. El creador de la vida vence la muerte. No podía la muerte vencerlo en su totalidad al Señor, lo venció por un tiempito. Él sale y con esa resurrección, ¿verdad?, del Señor, ¿verdad?, nosotros tenemos vida si lo aceptamos a Él. Tenemos vida eterna, ¿verdad? Por eso el siguiente versículo, en el versículo, cuando dice, en el versículo 3 me pasé, ¿verdad? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿verdad? Esta es la vida eterna,
¿Qué tan difícil? Es el Señor nos pone la respuesta de una manera muy sencilla. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar el Evangelio. Aceptar el Evangelio. Obedecerlo. Obedecerlo. No nada más creer y no nada más, sí, bueno, me arrepiento de mis errores. Si tenía vicios, ya no voy a tener vicios. Si era así, ya no voy a ser así, o ahora voy a ser asá. Si mis palabras eran soeces, ya no voy a decir. No es solamente quitar, es quitar cosas, sino arrepentirnos de nuestra vida, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y morir y ser sepultados en las aguas del bautismo. Y cuando salimos de allí, recibimos el perdón de pecados. Cuando salimos del agua, recibimos el perdón de pecados. Recibimos el don del Espíritu Santo, el que va a guiar nuestra vida de allí en adelante. Porque antes éramos gobernados por el espíritu del mundo, porque Satanás era el que tenía el dominio en el mundo. Pero el Señor dice, ahora es el juicio de este mundo, y Satanás es echado fuera para que ya no rija nuestras vidas, sino ahora las va a regir el don del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les dice a los apóstoles en los discursos previos al capítulo 17, al capítulo 17 de la oración, ¿verdad? Donde ellos aprendieron, ¿verdad? Ellos van a saber, ¿sí? Ellos van a saber ahora que el Espíritu que Él va a mandar a ellos, ¿verdad?, les va a hacer recordar las cosas que Él les ha enseñado. Y dice, y ahorita hay muchas cosas que ustedes no están preparados para oírlas. Todavía no tienen la madurez suficiente, pero cuando venga ese Espíritu, Él se las hará saber. El Señor solamente le dijo a los apóstoles lo necesario para predicar el Evangelio, y luego el Espíritu que vendría sobre los apóstoles en aquellas lenguas repartidas como de fuego. Ese Espíritu les enseñaría y les haría recordar lo que el Señor les había enseñado. Por eso nosotros necesitamos orar siempre, ¿verdad?, para que recordemos las cosas que nosotros estudiamos, para poder tener una conducta que glorifique a Dios. Que glorifique a Dios. Pensemos, si yo hice cosas de no muy buena situación, ¿verdad? Pensemos, el Señor estaría contento con lo que nosotros hicimos. Debemos de pensar, ¿verdad? No somos mojigatos ni mucho menos, ¿verdad? ¿Sí? Sino que somos cristianos que vivimos en este mundo sujetos a todas las tentaciones, pero a veces caemos, ¿verdad? Pero no vivimos en pecado. Somos pecadores porque dice así la Escritura. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, dice el apóstol Juan en su primera carta. Pero caemos en pecado. Satanás, utilizando todas sus artimañas del error, nos hace a veces que caigamos. Pero somos distintos de aquellos que no han obedecido al Señor, porque ellos viven en el pecado, viven en el mundo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, ¿verdad?, les dice en el capítulo 2, ¿verdad?, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad?, viviendo siguiendo la corriente de este siglo, ¿verdad?,
siguiendo los pensamientos, ¿verdad? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros obedecimos el Evangelio. Pide entonces el Señor ser glorificado. Mira la obra terminada. Del versículo 6 al 10, el Señor ora por los apóstoles. Ora por los apóstoles. Él está orando allí. Podemos imaginarnos, ¿verdad? A lo mejor ya participaron de la Pascua, ya se estableció el nuevo pacto, o antes de eso, ¿verdad? Y el Señor está enseñándoles, ¿verdad? Y están recibiendo esas enseñanzas que aún no sabían, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo quiere que Dios proteja a esos hombres, que cuando Él se vaya, ¿verdad? Porque es lo que dice en el capítulo 16, ¿verdad? Me voy a ir y ustedes serán esparcidos para todos los lugares, ¿verdad? Pero ya no estarán solos, ¿verdad? ¿Sí? Van a tener quien los guíe, ¿verdad? Y por eso nuestro Señor Jesucristo ora por los apóstoles. Dice el versículo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, hablando de los apóstoles, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Eso era lo principal. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el propósito fundamental era que el mundo, que el pueblo de Israel aceptara a Jesús como el Hijo de Dios. Para que lo aceptara el pueblo de Israel como el Hijo de Dios, Jesús obró muchos milagros. Sanó enfermos, resucitó muertos, limpió de lepra a los leprosos, etcétera. Los cojos andaron, los que tenían brazos torcidos se los enderezó, etcétera, etcétera. Pero todo eso era para que la gente que oyera a Jesús, ¿verdad?, creyera, como le dijo Nicodemo, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios contigo. Por eso ellos tenían que aceptar que Él era mandado por Dios, pero también tenían que aceptar que las palabras que Él hablaba eran palabras de Dios. Y por eso en el Evangelio de Juan capítulo 20, me parece que el versículo 31, hablando de los milagros y de las señales, dice el apóstol, hizo además el Señor Jesús muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero las que están escritas para que creáis que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Juan 20, 30 y 31. ¿Verdad? Entonces, aquí el Señor está orando y está diciendo que ellos ya le aceptaron, ¿verdad? Como que viene del Padre y las palabras que también son del Padre, ¿verdad? En versículo 10 y 11 dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, hablando de los apóstoles, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, dice, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Está pidiendo por los apóstoles, ¿verdad? Entonces, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Él podía corregirlos, ¿verdad? Como cuando dos de ellos decían, yo quiero estar cuando establezcas tu reino, yo quiero estar a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Y Él les tiene que exhortar con la palabra y enseñarles, ¿verdad?, que no es así como ellos quieren. Dice, el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no está en mí, está en el Padre. Pero de que van a participar de lo que yo voy a participar, sí van a participar.
Eso es lo que quieren, eso es lo que van a tener. Dice, cuando estaba en el mundo yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Hablando de Judas Iscariote. Y en el versículo 14 al 19, él pide que los santifique. ¿Cómo van a ser santificados ellos? Van a ser santificados por la palabra. ¿Cómo vamos a ser santificados nosotros? Vamos a ser santificados por la palabra. Pero necesitamos venir a ella. Saber qué es lo que nos está diciendo la palabra para ser santificados. No son del mundo, como tampoco somos del mundo nosotros. Y el Señor dice, tampoco yo soy del mundo. Y luego el versículo 17, Juan 17, un versículo que debemos que a lo mejor lo sabemos de memoria, pero a lo mejor no tenemos el capítulo, el libro y el versículo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la palabra? La Biblia. Toda la Biblia es la verdad. Y en ella debemos de ser santificados. Pero debemos de venir a la palabra. Debemos de venir a estudiar. ¿Qué me dice el Señor a mí? ¿Qué me está diciendo? Y luego en el versículo 20 y 21 dice, mas no ruego solamente por estos, es decir, por los apóstoles, sino también, ¿dónde estoy? El versículo 20, estaba en el versículo 21, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Los apóstoles, ¿qué hicieron en Pentecostés? Predicaron la palabra. Predicaron la palabra, ¿verdad? Y la predicación que registra Lucas, ¿verdad? Dice que esa palabra obró en como 3,000 personas, ¿verdad? Pero esos mismos y otros más que se añadieron en los días o en las semanas siguientes, cuando vino la persecución, por donde iban, dice Hechos 8 y versículo 4, ¿verdad? Iban predicando o anunciando el Evangelio. Y es por los que está pidiendo el Señor, por los que han de creer, ¿verdad?, en mí por la palabra de ellos. ¿Cómo creímos nosotros? Por la palabra que nos predicó el hermano Figueroa, el hermano Moisés Cortés o Moisés Pérez más bien, y muchos hermanos que han predicado a ustedes, que le han oído el Evangelio, y el Señor está pidiendo por nosotros, ¿verdad? Porque creímos la palabra que alguien nos predicó. Ese alguien la recibió de alguien más atrás. Y así sucesivamente hasta llegar aquí en el versículo 20, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno. Por eso debemos de ser uno. Porque Cristo, el Dios Padre y el Dios Espíritu Santo es uno. Y nosotros estamos en ellos, y ellos están en nosotros. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. El apóstol Pablo exhorta, no apaguéis el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El que recibimos. Ese Espíritu que nos exhorta, nos recrimina y nos dice, tú eres cristiano, ¿por qué estás haciendo esto? Y tenemos que recapacitar, ¿verdad? Y pedir perdón a Dios por nuestras faltas. Versículo 22 al 24 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Verdad? Debemos de ser perfectos en unidad. Debemos de ser como la iglesia en Éfeso. Así, la iglesia en Éfeso, como la describe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es una iglesia perfecta.
La iglesia de Éfeso es una iglesia perfecta y así debemos de ser nosotros. Dice el versículo, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Dios nos ama. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, allí a todos, para que todos acepten a Jesucristo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, versículo 24, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Se fijan la petición que hace el Señor por nosotros? No nada más por los apóstoles, de los apóstoles para acá. Juan 14, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os viniere, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que veamos la gloria que Dios le dio, la que tenía antes de que viniese a este mundo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 25 y 26, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Nosotros hemos conocido, sabemos, aseguramos, afirmamos y enseñamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios mandó a su Hijo para salvarnos, a ti y a mí, a todos los que le acepten. Es todo lo que tenemos que, es lo que está diciendo el Señor en la oración. Y les he dado a conocer, versículo 26, tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Oración, la oración sacerdotal que ofrece un sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. He aquí que vengo, dice allá en el libro de los Hebreos, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados. Y luego habla, ciertamente todo sacerdote está día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de allí intercede por ti y por mí. De allí intercede por nosotros. Para aquellos que aún no han obedecido al Señor, quiero que sepan que el Señor no está intercediendo por ustedes, pero les da vida para que estén oyendo la palabra, para que la obedezcan, para que vengan al Señor y para que estén también o tengan la certeza de que cuando Él nos llame, estaremos con Él por la eternidad. Vamos a cantar un himno. La invitación es la predicación de la palabra. Vamos a cantar un himno.